¿Cómo podemos romper con la adicción a los carbohidratos? En 48 horas, en solo 2 días. ¿Alguna vez te pasó seguramente que te prometiste comer una sola galletita o la puntita de una flauta y terminaste comiéndote el pan entero o el paquete de galletitas entero? Si esto te pasó, no te sientas culpable porque no es falta de voluntad, sino que es una adicción que se genera a los carbohidratos, a los azúcares, a la harina. Es un círculo vicioso del cual es bastante difícil salir. Hoy te quiero dar una herramienta poderosa y efectiva que es como un botón de reseteo al cuerpo y a la mente en solo 48 horas, o sea, en 2 días. ¿Por qué esta estrategia es tan especial y potente? No es una dieta más, es un reseteo para tu cerebro y tus hormonas. Vamos a ayudar a tu cuerpo a recuperar su sensibilidad a la insulina y a romper la dependencia de esa recompensa de dopamina. Esa recompensa de dopamina es lo que busca el cerebro cada vez que come algo harinoso o azucarado. ¿Cómo es este desafío de 48 horas? Este plan es corto pero muy efectivo y sobre todo fácil de hacer y de llevar y de sostener. Se trata de que nos enfoquemos en alimentos que nos nutren de verdad. Por supuesto, sin comer azúcar y sin comer harinas, pero lo vamos a hacer fácilmente. ¿Qué comer durante esas 48 horas? Únicamente carnes que pueden ser pollo, carne de vaca, pescado, cerdo, cualquier tipo de carne animal. Vamos a comer también huevos en todas sus formas. Huevo duro, huevo pasado por agua, huevo revuelto, omelette, como gusten. El huevo es una fuente de proteína completa. Y también quesos. Puedes elegir quesos duros, semiduros o blandos, pero que no contengan carbohidrato, que no contengan azúcar agregada. La idea es que comas estos alimentos hasta saciarte, sin preocuparte por las porciones o las cantidades. Al consumir grasa y proteína, yo tengo un perrito acá, que es el que no me está dejando, este cachorro, este cachorrito, que no para de jugar, es de la abuela de mi hija. Nosotros estamos de visita acá y es el que no me está dejando hacer el video, por eso estoy así moviéndome, porque estoy tratando de hacerle mimo para que me deje grabar. Pero me mordisquea. ¡Auch! Despacio. Bueno, como les decía, al consumir grasa y proteína, tu cuerpo se va a sentir lleno por más tiempo y no vas a tener esos picos de glucosa, ni esos picos, ni esos bajones de energía. Muy importante que esto no es un plan a largo plazo, ¿no? Es algo puntual que vamos a hacer para romper con la adicción y resetear nuestro sistema. Mientras están haciendo este reseteo de comer únicamente carnes, quesos y huevo, lo que vamos a hacer es acompañarnos con un remedio natural para relajar el sistema nervioso y regular nuestro sistema hormonal. Durante esos 2 días, cuando dejas los carbohidratos de golpe, es natural que tu cuerpo se resista, se enoje, se ponga de mal humor. Y esto se debe a que tu sistema nervioso y hormonal se desregula. Para calmar ese proceso y hacerlo más llevadero, te propongo que incluyas este remedio natural, que es una infusión, que va a ayudar muchísimo a regular y a calmar sobre todo el sistema nervioso. Es una infusión de melisa y manzanilla. ¿Por qué funciona? Porque la manzanilla se utiliza como sedante natural y para calmar el sistema digestivo y es perfecto para la desintoxicación. La melisa, que también se llama toronjil en muchos países, es una hierba que según muchos estudios tiene potentes propiedades ansiolíticas, así que combinados tenemos un remedio natural excepcional. Van a actuar sobre el sistema nervioso, van a reducir el estrés, la irritabilidad, el mal humor, que son muy comunes en este proceso. Preparación. En una taza vamos a poner una cucharadita de flores secas de manzanilla y una cucharadita de hojas secas de melisa. Vamos a agregar agua caliente, que no esté hirviendo, y la vamos a dejar infusionar de 5 a 7 minutos. La vamos a colar y la vamos a tomar tibia. Ejemplo, para empezar el día con calma, y una taza por la noche para relajarte y dormir muy bien. Vamos a comprender y superar este reto, sobre todo esta parte de crisis. Como decíamos, el mal humor, la irritabilidad y el dolor de cabezas son signos de esta crisis de desintoxicación. Esto sucede porque al no recibir su dosis de glucosa, tu cuerpo va a comenzar a liberar hormonas del estrés como es el cortisol y la adrenalina. Es una reacción biológica, no una debilidad. Por eso pasamos por estos momentos tan difíciles. ¿Y cómo superamos esta etapa? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es mantenernos hidratados, tomar mucha agua. Mejor todavía si tomamos agua
con un poquito de sal marina, con una pizquita, 250 mililitros, lo que lleva una taza, un vaso. Le ponemos una pizquita o dos de sal y vamos tomando. ¿Por qué? Porque la sal nos va a aportar electrolitos y esto va a favorecer muchísimo este proceso. Esto va a eliminar toxinas y también nos va a ayudar, por ejemplo, si nos duele la cabeza, que en los procesos de desintoxicación es lo que suele pasar. Entonces, tomar el agua con una pizquita de sal nos va a aliviar ese dolor de cabeza y ese malestar. Si no quieren tomar agua con sal o no pueden, no hay ningún problema. Si duele la cabeza o sentimos malestar, tomamos mucha agua porque el agua nos va a ayudar a liberar y a limpiar nuestro organismo de las toxinas. Otra cosa que puede ayudar muchísimo es moverte un poco, salir a caminar, hacer un poquito de ejercicio liviano, hacer tareas en la casa, estar en movimiento, porque esto libera endorfinas y va a contrastar el mal humor. Otra cosa importante es recordar el porqué, mantenerse enfocado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Me quiero liberar mi cuerpo y recuperar el control de mi salud y recuperar el control de mi vida. ¿Qué decisiones tomo de los alimentos que voy a ingerir? Bueno, así que en resumen es muy fácil. Vamos a comer por solo 2 días únicamente carnes de todo tipo, huevos de la manera que queramos preparárnoslo y quesos. Es más, podemos combinarlo, por supuesto, nos podemos despertar y hacer un huevo, ponerle un poquito de queso duro, ponerle queso, un queso más blando, picar un poquito de carne y combinarlo o comer solo huevo con queso. Como quieran. Van a ver que se van a mantener muy saciados y cuando vengan los antojos de dulce, simplemente prepararse un pedazo de carne o prepararse huevo o prepararse un poco de queso a la sartén y comer eso. Van a ver que al ingerir la proteína y la grasa nos vamos a mantener muy saciados y enfocados y ese deseo de comer lo dulce se va a ir perdiendo. Cuando pasen esas 48 horas vamos a estar completamente desintoxicados y vamos a poder continuar con mayor relajación con la alimentación que queremos tener, ¿no? Sin harinas, sin tanto dulce, sin panificados, etc. Y como les decía, para acompañar este proceso y relajar el sistema nervioso y sentirnos más cómodos aún, está buenísimo hacerlo con la infusión de manzanilla y melisa. ¿Te animás a hacer este desafío? Son solo 2 días nada más. Hacé la prueba. Realmente espero que esta herramienta te ayude para retomar el control de tu alimentación. Si te animás, contame en los comentarios cómo te sentiste, si te resultó o no, si ya lo conocías, ya que es una de las grandes herramientas para romper con la adicción a los carbohidratos que nos ha compartido nuestro queridísimo Frank Suárez, que es especialista en metabolismo. Y si te gustaría descubrir otro aliado poderoso para tu salud y tu bienestar, que te ayuda a fortalecer tu sistema inmune y es un poderoso probiótico, te invito a ver mi video del ajo fermentado y te dejo aquí para que puedas apretar tip e ir directo a verlo. Y por supuesto, si estos videos te ayudan y te gustan, te invito a dejarme un dedito arriba, un like, a compartirlo con quien más te guste, con quien sientas que esta información les puede servir y por supuesto a suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. Chau.